Hola, hola gente oyente, sean bienvenidos a este video en donde conoceremos 30 curiosidades de Sonic 2, la película. Estrenada en el 2022, la cinta ha logrado recaudar hasta la fecha más de 350 millones, superando a su antecesora y posicionándose como la quinta película basada en un videojuego con mayor recaudación. Para aquellos que no lo hayan notado, una diferencia que tiene el pelaje de Sonic en estas cintas con sus otras representaciones es que aquí sus brazos son de color azul, mientras que en los juegos y otros medios normalmente han sido del color de su hocico, salvo algunas excepciones. Así que como pequeño guiño a eso, en la peli el muñequito de Sonic hecho por Robotnik se asemeja más al color de sus brazos originales. Las máscaras de pájaro que usan los seres a los que Robotnik se enfrenta son de color verde, púrpura y gris, aunque es difícil notarlo por la iluminación de la escena. Pero esto se trata de una referencia al grupo de babilonios que apareció por primera vez en el juego de Sonic Riders. El hecho de que la primera vez que veamos a Knuckles sea en el planeta de los hongos es apropiado si tenemos en cuenta que la primera vez que se pudo jugar con el Echidna rojo fue en el juego Sonic & Knuckles, cuyo primer mundo tenía también temática de hongos. En la primera escena de Sonic lo vemos parado en la cima de un edificio viendo una persecución policial, tal y como ocurre en la primera escena del videojuego Sonic Adventure. Asimismo, en dicho juego hay un punto en el que el agua comienza a salir disparada de las alcantarillas, marcando la llegada de cierta criatura. Y aunque aquí en la cinta no aparece, sí que se decidió incluir una pequeña referencia con lo ocurrido con las alcantarillas. Josh Miller, uno de los guionistas de estas películas, en su juventud tuvo un Golden Retriever llamado Ozzy, por lo que en honor a eso, el perro de la familia en estas cintas lleva su nombre. Por un momento vemos a Sonic haciéndose de peinado un mohawk, lo que recuerda al diseño estadounidense que anteriormente tenía el erizo, donde se le mostraba con sus púas posicionadas en fila, haciéndolo parecer que tenía un mohicano. Seguido de eso lo vemos con una patineta que tiene la misma ilustración que un arte promocional del juego Sonic Adventure. Uno de los pósters de esta cinta recrea la carátula del videojuego Sonic the Hedgehog 2, aunque las poses de Sonic y Tails parecen inspirarse en la carátula de Tekken 6, algo que Katsuhiro Harada comentó que era cierto. Otro pequeño detalle es que los ojos de Knuckles se incorporan sutilmente en el póster, de la misma manera que se esconden en la carátula del juego Sonic the Hedgehog 3. Cuando están escapando de Knuckles, Sonic se refiere a este como Clifford, personaje del que justamente Paramount le había hecho una adaptación el año anterior. Seguido de eso, Knuckles atraviesa un camión de agua que lleva el nombre de Splash Hill, siendo la primera zona del juego Sonic the Hedgehog 4. En el mostrador de la cafetería de la Agente Roca vemos una pequeña figura de cabra, en alusión al latte con leche de cabra que le preparó al Dr. Robotnik en la peli anterior. Asimismo, la cafetería lleva el nombre Mean Bean, en honor al juego Dr. Robotnik Mean Bean Machine. Para esta secuela, el Dr. Robotnik ahora tiene un mayor parecido con su versión del juego, y aunque sigue sin ser barrigón, sí que vemos su característica forma redonda como representación en algunas partes. Aparecen también algunos nuevos drones con forma de avispa, siendo un guiño a los Boss Bomber de los videojuegos. Y claro, se incorpora también su vehículo volador en forma redonda. Cuando llegan a la taberna y Tails utiliza uno de sus gadgets, vemos en su pantalla los números 11, 21, 92, siendo esta la fecha en la que salió el juego de Sonic the Hedgehog 2, donde Tails tuvo su primera aparición. Por un momento Robotnik utiliza la expresión Wrongo, tal y como lo decía el Grinch, interpretado por el mismo Jim Carrey. Wrongo, wrongo. En esa misma escena se nos muestra un pequeño holograma de Sonic con las manos en la cintura y moviendo el pie, tal y como la animación inactiva del personaje en varios de los juegos. Durante la batalla de baile, mientras se mueven terriblemente, Sonic menciona que Channing Tatum hace que parezca fácil, esto claro en alusión a las películas de Magic Mike. Segundos después, cuando ya le agarran el ritmo, el erizo imita por un momento su pose en el juego de Sonic Adventure. Cuando intenta escapar de Robotnik y Knuckles, Sonic comienza a hacer snowboard tal y como lo llegó a hacer en un nivel de Sonic the Hedgehog 3. Minutos después llama a Tom y se escucha que su tono claramente es la banda sonora de Green Hill Zone, la primera zona del primer juego de Sonic. Lo siento.
Creí que estaba en silencio. En esta secuela, Sonic vuelve a decir la frase del tema de Sonic X. I gotta go fast. Pero a diferencia de la peli anterior donde lo dice apenas se despierta, aquí lo hace justo al prepararse para correr, con un primer plano de su cara. Lo que a su vez recuerda a aquel primer tráiler con el polémico diseño, donde también dijo la frase Gotta go fast. El templo donde se encuentra la Esmeralda Maestra, aparte de incluir guiños a Indiana Jones, se basa más que todo en el nivel de Labyrinth Zone, con referencias notables como los grabados con forma de búhos en las paredes, formaciones de cristales coloridos, y el hecho de que Sonic llegue al lugar deslizándose por varias pendientes de agua, las cuales también aparecen en esa zona del juego. Al encontrar finalmente la Esmeralda Maestra, se nos muestra que Eggman planea traicionar a Knuckles electrocutándolo, similar a como lo hizo en el videojuego Sonic & Knuckles. Seguido de eso, al llegar Sonic, Knuckles comienza a pelear con este y por un momento lanza una ráfaga de puños que no logra acertar debido a lo rápido que es el erizo, tal y como ocurrió en el episodio 5 de Sonic X. Al destruirse el templo, toda la zona comienza a inundarse, y al intentar salvar a Knuckles, Sonic absorbe una burbuja de aire para tener un poco más de oxígeno. Un pequeño guiño a lo que este tiene que hacer en el juego al estar bajo el agua. Cuando se nos muestra un helicóptero de GOM, vemos que tiene escrito CA2, en referencia a Sonic Adventure 2, donde apareció esta organización por primera vez. Y se puede asociar también con el grupo Sigma Alpha 2, quienes tenían a Sonic cautivo en su helicóptero. Esta secuela incluye al icónico biplano rojo, que se vio por primera vez en el juego Sonic the Hedgehog 2, y aunque el de aquí no tiene el nombre de Sonic, sí que le vemos el número 761, siendo un pequeño guiño que se remonta a uno de los orígenes del personaje, donde este estaba usando un giroscopio cinético para probar su velocidad, y al romper la barrera del sonido destruyó la máquina. Dicho accidente fue lo que le dio su característico pelaje azul. El robot gigante del clímax se basa tanto en el Dead Egg Robot de Sonic the Hedgehog 2 como en el Giant Egg Robot de Sonic & Knuckles, siendo este último alimentado por la Esmeralda Maestra, similar al de esta cinta. Aunque cabe aclarar que el de aquí tiene un modo auxiliar que le permite funcionar incluso sin esta. Por un momento el agente Roca muestra el manual del robot, cuyo estilo se basa particularmente en el diseño del manual de instrucciones de Sonic the Hedgehog 2, sustituyendo claro el nombre de la consola por los alias del villano. Durante la pelea con los drones, Knuckles agarra a Sonic y lo lanza como una pelota, siendo un movimiento que el Echidna puede hacer en el juego de Sonic Heroes, donde los tres luchan simultáneamente contra varios enemigos, tal y como lo hacen en esta escena. Cuando Sonic le pregunta a Eggman cuál es su plan, menciona burlonamente si se construirá una esposa robot, algo que no está tan alejado de ser cierto, ya que en la serie Las aventuras de Sonic el Erizo, Robotnik, debido a que quería a alguien que le sirviera y lo amara, decidió construir una esposa robot. Al pasar por el puente, Eggman con su robot sale desde abajo y lanza un poderoso ataque de la nariz, a lo que Sonic trata de evitarlo mientras el suelo se va desmoronando. Todo esto es un guiño al final de Sonic & Knuckles, donde el robot sale desde abajo y comienza a lanzar fuego de la nariz, mientras la plataforma se va cayendo. Eso de que Sonic se transforme justo antes de ser aplastado por el robot de Eggman ya había ocurrido también en uno de los cómics de Sonic. Asimismo, la batalla final contra el robot recuerda también a la serie Sonic X, donde el erizo transformado atrapó un golpe del robot gigante de Eggman y deshabilitó a la máquina atravesándola varias veces, al igual que lo hizo aquí. En abril del 2022, Jim Carrey anunció que planea retirarse de la actuación, siendo Sonic 2 probablemente su última película. Con respecto a esto, los productores comentaron que no tienen pensado sustituir al actor, ya que nadie podría llenar sus zapatos, por lo que se mantienen con la esperanza de que Jim se anime a regresar para una siguiente entrega. En el final, mientras juegan béisbol, Knuckles no entiende el punto del juego, a lo que Sonic dice: I can't with this guy.
justo lo que se dijo a sí mismo en la primera cinta cuando estaba jugando solo. Ugh, I can't with that guy. Reflejando así cómo han cambiado las cosas, pues a pesar de decir lo mismo, esta vez sí que tiene compañía. En esa misma escena, cuando Sonic le explica a Knuckles qué es el helado, este último pregunta si lleva uvas. ¡Postre! ¿Lo sirven con uvas? Esto porque tal y como se reveló en el manual de Sonic the Hedgehog 3, a Knuckles le fascinan las uvas. Las uvas son deliciosas. Tal y como la anterior, esta secuela contó con críticas en su mayoría positivas, destacando la interacción de los personajes del universo de Sonic, el humor de Knuckles, las secuencias de acción y la inclusión creativa de ciertas zonas o momentos claves de los juegos. Por otro lado, entre lo más criticado están aquellas partes que involucraban humanos, esas que no contaban con Sonic, Tails o Knuckles, sintiéndose con mucho relleno, alargando la peli de manera innecesaria. Pero en general tuvo más aciertos que tropiezos, a diferencia de la mayoría de adaptaciones de videojuegos que se han hecho. Por lo que con su ya anunciada tercera parte y la serie de Knuckles, parece que este universo irá por muy buen camino. Si el video te ha gustado, házmelo saber dándole manito arriba y compartiéndolo con tus amigos. También quiero agradecer a los miembros que han apoyado al canal. Y antes de irme le envío un gran saludo a Eduardo Ramírez, Wendy Vélez, Iker Galarza y María Victoria. Y bueno, esto es todo. Hasta luego. Las uvas son deliciosas.